Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a este 2026 lleno de entrevistas, lleno de cultura. A mí me agrada un montón de seguir aquí. Ya sabéis que para mí es un hobby que me encanta, que disfruto cada día porque no hay mejor cosa que estar aquí, llevar la cultura a otros lugares, conocer gente maravillosa, porque eso yo creo que es lo más bonito que tiene Huella Cultural. Siempre lo he dicho. Yo sé que por aquí pasan muchos escritores, tanto escritores que son muy grandes, escritores que están empezando, que son escritores noveles, pero después empiezas a conocer gente que tú puedes disfrutar de ella, te haces amigos, te preocupas por ello. Y hoy es una clara idea, noticia, orgullo, que tenemos a un escritor que yo lo considero mi amigo. Yo estoy aquí en San Roque, un pueblecito de Cádiz, él está en Barcelona, es decir, que estamos en la diagonal. ¿Quién iba a decir que esta globalización iba a hacer que llegáramos en segundo desde un punto de España hasta otro punto de España? Y fíjate, y hoy estamos aquí, cuando cruzamos el charco y nos vamos a América del Sur, imagínate, pues para mí es un orgullo porque sabemos que él está aquí, ya es un cultureta más, ya ha pasado, creo que ha sido, si no me confundo, 2 veces, creo que esta es la tercera vez que está por aquí, y vamos a conocerlo, vamos a darle un poquito más de promoción Goya Cultural, y vamos a dar paso a un amigo, Albert Villanueva. Muy buenas, ¿qué tal, Albert? Buenas tardes y buenas noches, Salva, ¿qué tal? Qué Me alegría. parece que es la cuarta vez que estoy aquí. Escúchame, que lo he estado pensando, ¿eh? Porque te digo una cosa, cuando estoy con alguien hablando, estoy más tranquilo, pero cuando me pongo a hablar solo, no me salen las palabras. Te puede el directo. Hay que ver, digo, estuve aquí en Eso ABC. porque como es el segundo o la segunda o tercera entrevista que haces solo, pues es los nervios Pero del escúchame, novato. cada vez parezco más tonto porque hay que ver, aquí tuvo un escritor que se llama Javier Caparrós y él le encanta hacer los vídeos y estuvimos haciendo vídeos y no me salía ninguna de las palabras. Increíble, pero bueno, vamos a hacer poco a poco. Ya, yo creo que cuando llevemos ya 20 años aquí, Exactamente. iremos. Entonces te fallará la cabeza por otra cosa, ya te he dicho. Seguro. Bueno, Albert, vamos a empezar el programa. Para mí es una alegría tenerte aquí. Esta tercera vez, cuarta vez, y yo creo que volveremos a estar muchas veces más, porque para mí es tener un escritor como tú, porque sí puedo decir en Huella Cultural que escritores como tú lo he visto empezar desde abajo y he visto cómo ha ido subiendo y subiendo, y la verdad que me llena de orgullo tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy muy contento, Salva. Así que nada, vamos a darle a la gente un poco de información y cuéntanos, ¿quién es Albert Villanueva? Bueno, pues Albert es un hombre que lleva 42 años casi ya de profesor y que desde siempre ha disfrutado con lo que hace. Yo diría que mi máxima es esa: disfruta con aquello que hagas en aquel momento. Y, y la escritura es una de esas cosas que me hacen disfrutar, y entonces he escrito desde jovencillo, pero realmente escribía para el cajón, porque todo lo que escribía se iba para el cajón y no lo veía nadie. Y hace ya unos años, parece que fue en el 2017, publiqué por primera, o el 2016, publiqué por primera vez un libro. Y nada, pues ahora tengo 5 que ya no están en el cajón, que están encima de la mesa y en las estanterías de los lectores. No hay que alegría, ¿no? 5. 5. ¿Y los 5 pasaste por aquí ya, verdad? No, en el primero no, porque el primero no era ficción, era un libro de un ensayo pedagógico sobre una crítica al sistema educativo. Pero con las 4 novelas, sí que he estado aquí. Yo tengo los vídeos en YouTube, los tengo allí marcados. Ya conocemos un poquito al inspector Pruna, ¿no? Exactamente. Bueno, y hoy vienes a enseñarnos, a presentarnos, a mostrarnos, a desgranar un poco más tu nuevo libro. Si nos lo puedes enseñar y decirnos dónde lo podemos adquirir, te lo agradecería. Bueno, pues con el fondo que hemos puesto, no sé si se ve o no se ve. A ver, ahí, ¿no? Más o menos. Ahí. Este libro se titula Nunca
y es la tercera parte y última de la trilogía protagonizada por el inspector Pruna, un inspector de los Mossos d'Esquadra, y con esto se acaba Pruna, se acaban las historias de Pruna. Y se puede encontrar en cualquier sitio, está en las grandes plataformas, pero yo siempre digo que si hay que comprarlo, mejor comprarlo en una librería de barrio, que seguramente no lo tendrán instantáneamente, pero que en un par de días estará allí, y creo que hay que agradecer la labor que hacen las librerías de barrio. Sí, y después también en mi página web, albertvillanueva.es, allí se puede comprar toda la trilogía con un descuento. Yo los envío firmados, y como siempre. Ahora que has dicho tú esto, Albert, perdóname, también se los quiero decir a todo el mundo, siempre lo reivindicamos en Huella Cultural, y es que muchas veces vamos a comprar un libro de cualquiera de los escritores que pasan por Huella Cultural porque queréis ayudar, queréis leerlo porque os intriga esta entrevista, por ejemplo, como el libro de Albert Villanueva. Vaya a vuestra librería de barrio, que siempre fomentamos eso antes que cualquier plataforma grande, aunque os lleve a tu casa. Pero acercarse, darse una vuelta y a comprar verdura y a darse un paseo, pasar por una librería y pedirlo. Pero yo lo que quiero reivindicar, aparte de esto, que lo compremos en librería, y que me sienta mal porque muchas veces me escribí y me decís, es que no encuentro el libro de tal persona, es que no lo encuentro. Claro que no lo va a encontrar, porque a no ser que tú estés en un editorial top, por ejemplo, que ya sabemos cuál es, por ejemplo, como Grupo Planeta, pues entonces tendrás tu libro allí en todos lados. Pero tú puedes entrar perfectamente y decir al librero, hola, ¿tú tienes el libro de Nunca de Albert Villanueva? Y el librero te va a decir, mira, ahora mismo es que no lo tengo, pero te lo pido y en 1 o 2 días lo vas a tener, ¿vale? Si el librero te dice que no lo tiene, perfecto, si es lógico que no lo pueda tener, porque hay millones de escritores. Pero decirle que el espacio en una librería es limitado y no pueden tener todos los libros, está clarísimo. Es que si no tendría que tener, yo sé, un campo de fútbol. Y la presión de los grandes grupos editoriales para que tengan sus novedades, pues el librero tiene que tener esas novedades. Los demás libros dan en la base de datos, entras en el ordenador, hacen el pedido y en 2 días tienes el libro. O sea, sí, pero te prometo que estas Navidades me ha escrito mucha gente y yo súper agradecido y me llena de orgullo que me escriban preguntándome por libros de compañeros, de culturetas que han pasado por Huella Cultural, y dices, es que no hemos encontrado esta librería. Claro, allí físicamente no está en ese momento, pero si se lo dice al librero, te lo traen en unos 2 días. Eso quería recargarlo porque me ha pasado estas Navidades y me da mucha rabia porque digo, muchas veces a lo mejor ya no llega para Reyes, no llega para la fecha en concreto que se quería esa persona, pero es por eso, porque a lo mejor el librero te dice que no lo tiene y tú dices, ah, vale, es que como no lo tiene, me voy. Pero es que además, si vas a esa librería, además de la comanda, del pedido del libro que tú buscabas, seguramente también te llevas alguna recomendación que te dice el librero que realmente conoce el mundo de los libros y que puede recomendarte según tus gustos. Y eso, las grandes plataformas no llegan a eso. Sí que te recomiendan cosas, pero de manera más general. Esto no te lo hace, el ratón no te lo hace. Bueno, Albert, ya nos están haciendo preguntas las personas que nos están viendo en directo. Deciros a todas las personas que ya sabéis que Facebook o Instagram, cualquiera de las plataformas, siempre muchas veces tan graciosa a la hora de compartir. Os pido a todas las personas que estáis dentro, que lo podéis ver, o incluso los que veáis en diferido, que lo podáis compartir en vuestras redes sociales para llegar al máximo número de personas. Vamos a saludar a Isabel Martín, a María de la Palma, Aida Pilar, María Rousset, más todas las personas que lo verán después. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar y promocionar Albert. Hoy venimos a hablar sobre Nunca, el último caso del inspector Pruna. Pero antes de hablarnos del libro, porque ya nos han hecho una pregunta que nos han dicho Isabel, que yo sé que ya le encanta, desde aquí le mando un fuerte abrazo, dice, sin hacer spoiler de qué trata, pero yo creo que antes de saber de qué trata este libro, yo creo que tenemos que hablar un poco de quién es Pruna, ¿no? Sí, porque en esta trilogía los casos policiales de cada uno de los libros son cerrados, o sea, cada libro trata un caso policial, pero evidentemente por debajo está el personaje de Pruna, está el protagonista, su vida, su trayectoria vital, que es importante conocerla. Pruna es un
un Mossos d'Esquadra nacido en Gavà, nacido en mi ciudad, pero que, digamos que huyó de la ciudad por unos problemas en su juventud. Y él huyó de la ciudad porque en realidad quería huir de su pasado y de los recuerdos que le hacían daño. Al principio de la trilogía, en la novela Pactos, el inspector Pruna tiene que volver a Gavà a enterrar a su madre, ¿vale? Y en lo que parecía una muerte natural, Pruna descubre que no es tan natural y que a su madre le ha pasado algo. Tiene que investigar la muerte de su madre. Eso le hace tener que enfrentarse con sus recuerdos, con su pasado, con su ciudad, ¿no? De manera que cuando consigue solucionar el caso de su madre, acaba Pactos, está ya a punto de marcharse otra vez de la ciudad, y entonces aparece un asesino en serie que deja un cadáver en cada uno de los restos históricos que hay en mi ciudad, que tampoco hay tantos, pero para 5 muertos me ha dado, ¿sabes? Y entonces, en cada lugar histórico de la ciudad aparece un cadáver con una escenografía que tiene que ver con la época histórica de ese lugar. Pruna investiga esos asesinatos y mientras, digamos que empieza la sanación personal de Pruna, porque empieza a hacer un poco las paces con su pasado y con su ciudad, ¿vale? Pero Pruna tiene un golpe de salud porque le detectan un tumor en la cabeza y eso, digamos que hará tambalearse al inspector. Justo al final de esa novela de Rencores vemos a un Pruna que ha hecho las paces con la ciudad, que parece que ha dejado atrás esos recuerdos que le hacían daño, pero la novela acaba con un Pruna que le da un ataque y queda tirado en el suelo de una calle de la ciudad porque ha sufrido un ataque de ese tumor en la cabeza. Así acababa Rencores y Nunca comienza con unos meses después, cuando Pruna ha hecho ya el proceso de terapia para esa enfermedad. Y aparecerá otro caso policial que tendrá que investigar. Un poquito eso es Pruna. Yo creo, Albert, que cualquier persona que pase por Huella Cultural, si no conoce ya Pruna, está desfasado ya esa persona, ¿eh? Sí, hemos hablado varias veces de Pruna ya aquí, hemos hablado varias veces de Pruna y de su equipo de investigación. Bueno, Albert, ¿qué representa el título Nunca dentro de la historia? ¿Y cómo dialoga las decisiones de los personajes? Mira, en la primera página de Nunca conocemos ya al asesino. O sea, no hay que esperarse al final, no es hacer el spoiler. En las primeras páginas sabemos quién es el asesino y sabemos que es en el pasado, porque escuchamos la voz del asesino, que de joven le dice a su madre que nunca perdonará a aquellos que tuvieron relación con la muerte de su padre. El antagonista, ese asesino, digamos que su padre murió cuando él era muy pequeño y nace en él un deseo de venganza y le dice a su madre eso: nunca olvidaré, nunca perdonaré. Y ese es el germen de esa venganza que se irá viendo durante la novela. De ahí viene ese nunca tan categórico del asesino. ¿Y cómo has pensado hacerlo de esta forma? Pues yo lo veo bastante complicado. Ya sabe quién es el asesino en la primera página, ya sabe quién es el asesino, y desgranarlo poco a poco en las demás. Porque yo creo que la clave de la novela negra, a diferencia de la novela policial,
no es descubrir quién es el asesino y con qué arma lo ha matado. Eso es como jugar al Cluedo. ¿Te acuerdas del Cluedo, del juego aquel que tenías que descubrir? Había sido el mayordomo en la cocina con el candelabro. Eso es la novela policial, la novela de Agatha Christie o la novela de Sherlock Holmes. En la novela negra, lo importante es descubrir el porqué, el motivo, la causa del delito, la causa del crimen, ¿no? Y entonces yo me planteo así las novelas de novela negra, ¿no? Y lo importante no es saber quién es el asesino, sino acabar entendiendo los motivos que han llevado a ese asesino a cometer ese asesinato, ¿no? Es más, puede ser más complicado, y en esta novela aún lo es más porque digamos que la novela se mueve a tres voces, se mueve en la actualidad con la investigación de Pruna, vamos viendo también los movimientos del asesino y escuchamos la voz del asesino, y hay una tercera voz que es la del pasado, cuando vamos viendo al padre del asesino y a su grupo de amigos cuando eran jóvenes, y vamos viendo cuál es la génesis de toda esa venganza, ¿no? ¿Y qué temas consideras que atraviesa todo el libro? Este libro tiene dos capas. La capa policial, la capa de la venganza, la capa del asesino, la carrera contrarreloj de Pruna y su equipo para cazar al asesino y que no se produzcan más muertes. Pero por debajo hay otra capa muy importante, que es la trayectoria vital de Pruna. Porque yo he comentado que al final de Rencores veíamos a un Pruna en el suelo con un ataque y ahí lo dejábamos, que al principio de Nunca vemos a un Pruna meses después que ha hecho ya la rehabilitación y ha tenido ya el tratamiento, pero al poco tiempo se le reproduce la enfermedad. Y entonces yo lo que he querido hacer en esta novela es quitarle al Pruna la capa de superhéroe, y vemos a un Pruna muy humano, a un Pruna que sufre, que tiene miedos, que tiene que tomar decisiones delante de esa enfermedad. Y lo enfrento mucho con el espejo de casa de su madre, que es donde él vive. Porque él se enfrenta muchas veces al espejo, porque el espejo es realista, te muestra lo que eres y cómo estás en ese momento, y te muestra el paso del tiempo, te muestra el paso de la enfermedad, y ahí Pruna tiene que tomar una decisión que creo que marca mucho la trayectoria de esa capa que estoy hablando ahora, no de la capa policial, sino de la capa humana de la novela. Tiene que ser bastante complicado, has tenido que hacer unos esquemas, Albert. Lo tenía claro. Yo cuando decidí que iba a escribir esta trilogía, antes de escribir la primera palabra, yo ya programé las tres novelas. Yo sabía cómo iban a comenzar y sabía cómo iba a acabar Nunca. Sabía de qué iba a ir cada novela y cómo la trayectoria de Pruna, lo que le pasaría a Pruna en cada momento, antes de escribir la primera palabra de Pactos. ¿Y por qué? ¿Y por qué tres? Porque no quería alargar la historia de Pruna, porque quiero escribir otras cosas, ¿vale? Vale. Sí, básicamente no quiero hacer una serie de 10 o 12 novelas, porque tampoco tengo tiempo. Si hubiera empezado a publicar novelas de Pruna con 20 y pocos años, pues entonces sí que igual hubiera hecho como Lorenzo Silva y hubiera llegado a las 25. Pero no, yo quiero escribir otras cosas. Y me ha hecho realizar una cosa que no volvería a hacer nunca, que es escribir la trilogía toda seguida, ¿vale? Porque
he acabado, la palabra no es totalmente correcta, pero he acabado saturado de pruna, porque he tenido durante 6 años a pruna cada día en la cabeza, ¿vale? Y eso ha sido duro. Mi idea no era esa, mi idea era escribir pactos, ponerme con otra cosa e intercalar novelas. Pero cuando publiqué Pactos y yo comencé otra novela que la tengo ahí abandonada, la gente me decía, hostia, ahora queremos saber más de Pruna, no lo dejes tirado. Y hice una cosa que nunca tienen que hacer los escritores, que es hacer caso a los lectores. Y entonces me puse con la segunda de Pruna y con la tercera de Pruna, pero claro, han sido 6 años con Pruna en la cabeza. Quedé saturado, pero es cierto que ahora, después de unos meses sin Pruna, lo he hecho en falta un poquito. Sí, es verdad que ahora mismo, por lo que vamos conociendo de Pruna, de este libro que se llama Nunca, no sabemos exactamente lo que le pasa a Pruna en este libro. No sabemos si está vivo, está muerto, no lo sabemos. Eso sé que hay la incógnita, que los quiera saber porque lo adquiera. Ya sabéis que todas las personas que están en Huella Cultural, si vais a escribir el libro o lo adquirís en otro momento, buscad la entrevista siempre en YouTube, en Instagram, en cualquier red social y podéis subir una foto, ¿vale? Porque para mí sería algo muy bonito ver cómo interactuamos, cómo ayudamos a otros escritores a seguir. Pero sí es verdad, Albert, que después de todos los años que te digo, porque son 6 años que tú has estado escribiendo, yo he estado varios años aquí en Huella Cultural siguiendo la estela, informándome sobre Pruna, leyendo sobre Pruna, y la verdad, y hay una pregunta que no le voy a quitar el mérito a la persona que la ha hecho, pero te la voy a... Pues Isabel te ha dicho, María José te ha dicho, seguro que no hay posibilidad de una saga. Pruna me encanta. Yo lo que te quiero decir, con lo que estoy comentando, tú no has pensado en algún momento, aunque estés escribiendo otras cosas, porque sí es verdad que tú lo que quieres es escribir varios géneros, tocar varios palos, que yo creo que eso también es muy bonito, pero tampoco sabemos lo que le ha pasado a Pruna, ¿eh? Ojo, que a lo mejor tú me dices, a lo mejor descubrimos en el momento que lo leamos que Pruna, por ejemplo, yo qué sé, que ya no existe, pues entonces no puede seguir. Pero no has pensado a lo mejor seguir con Pruna, a lo mejor, no te digo este año o el año que viene, pero a lo mejor algún caso de algún compañero. El universo Pruna son 5 historias, porque son las 3 novelas, y hay 2 pequeñas precuelas de 20 y pocas páginas, historias cortas, que yo regalo en mi página web, que si la gente entra a mi página web, se puede descargar esas 2 precuelas. Wow. 5 historias. ¿Por qué 5? Porque yo soy un friki. Y porque Pruna, la palabra Pruna, el nombre Pruna, tiene 5 letras. Esas 5 historias, cada una comienza con la letra de Pruna. Pactos, rencores, ultraje, que es una de las precuelas, nunca y antes, Pruna. Y ahí se acaban las 5 historias de Pruna. Pero sí que mi idea es, dentro de unos años, publicar un libro, no una novela, un libro de narraciones cortas de Pruna. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso lo quiero hacer como homenaje a mi escritor fetiche, que era Francisco González Ledesma. González Ledesma es el padre de la novela negra española, es el padre del inspector Méndez, y la saga de Méndez tiene 10 o 12 novelas, pero González Ledesma en un momento determinado publicó un librito titulado simplemente Méndez, que era un libro de narraciones cortas del inspector Méndez. Pues yo quiero hacer un librito corto que se llamará Pruna, de narraciones cortas del personaje. Eso será dentro de 3, 4 o 5 años. De esa manera tendremos las 5 historias, más ese libro de historias cortas. Eso Mira, para comentarte una cosa, Albert, yo siempre lo digo porque mucha gente que hace entrevistas en directo, mucha gente que hace entrevistas en otras redes sociales, yo siempre digo que lo bonito es que cuando tú haces una entrevista es que la gente interactúe, que la gente esté atenta a lo que tú dices, porque tú ya sabes, aquí no hay que esconder nada, ¿no? Muchas veces estamos en Facebook, en las redes sociales, y lo que hacemos con el dedo, sí, aquí está ahí tal persona, salva, bien, espera, y lo muevo. Pero tú fíjate lo bonito que llega a ser esta
esta comunidad de escritores, estos culturetas, que en el momento que tú has soltado, que tienes 2 precuelas de 20 y tantas páginas, la tienes en tu página web, te esté viendo ahora mismo el programa una persona 5, 10, 20, automáticamente, ya no es que interactúen, Albert, es que están atentos a lo que tú dices. Bien, bien. Claro, es que eso, porque... A ti y a Pruna. Sí, sí, porque es lo que estamos haciendo tú y yo no es una entrevista, es una charla, una conversación y de las conversaciones Pero tú fíjate lo que dices, ¿eh? de los oídos se sacan cosas. Sí. Y ahora mira, y fíjate, para todas las personas que nos están viendo y después que nos escucharán por la radio, también ya sabéis que retransmitimos esto para toda Latinoamérica, fíjate, Hispanoamérica. Fíjate lo que nos dicen. Ya nos ha dicho María José, genial. Por favor, dinos la dirección de la página web. Pero es que Isabel Martínez dice, ¿cuál es su página web? Pues es muy fácil, es Albert Villanueva, todo junto, albertvillanueva.es de España. Yo lo vamos a poner aquí también para que lo puedan seguir. Ya sabéis que tenéis 2 precuelas del libro. Yo sé que estáis deseando porque tanto María José como Isabel van a estar súper atentos. Albert, ¿cómo construiste psicológicamente a los personajes principales? Mira, esto no lo había dicho hasta hace muy poco. Yo tenía claro cómo iba a acabar la trilogía de Pruna, ¿sabes? Sabía lo que le iba a pasar a Pruna, sabía esa recaída de Pruna en esta novela, cómo se tenía que enfrentar a la enfermedad, sabía la decisión que iba a tomar. Eso ya te digo que hace 6 años ya lo tenía claro. Pero durante la escritura de Rencores, justo cuando había acabado Rencores, a mi madre le encontraron un cáncer terminal. Y desgraciadamente, esa enfermedad de mi madre me ha servido muchísimo para nunca. Y creo que gracias a mi madre, esta novela Nunca es mucho mejor de lo que hubiera sido. Porque yo vi cómo mi madre se enfrentaba a la enfermedad. Y vi los miedos de mi madre. Y vi las decisiones de mi madre. Y al acompañar a mi madre al oncológico, me fijé mucho más en la gente que entraba y salía del oncológico. Y eso me ha servido mucho para traspasarlo a Pruna. Y los ojos de Pruna cuando va al oncológico, los miedos de Pruna cuando tiene que enfrentarse a la enfermedad, los miedos de Pruna, las decisiones de Pruna, tienen mucho que ver con las decisiones de mi madre. Por eso, aunque yo ya sabía y tenía claro todo eso, la experiencia con mi madre me ha servido muchísimo, creo yo, para que esta novela sea mucho mejor. Tuvo que ser muy duro, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Todas estas enfermedades, todos sabemos que son muy duras y cuando se descubren tarde y te dicen que no hay nada que hacer, claro, el planteamiento de vida que te hacen es muy diferente, ¿no? Yo recuerdo, y el día del entierro de mi madre, cuando salí delante a dar las gracias a todos los que habían venido, en la primera fila estaban mis hijos y mis sobrinos, estaban los nietos de mi madre, y recuerdo que me dirigí a ellos y les dije: tenéis que aprender el gran mensaje que os ha dado vuestra abuela, que es dar las gracias, porque en esos 2 meses finales de mi madre la escuché decir gracias 20.000 veces a todo el mundo, a nosotros, a los médicos, a los vecinos que venían a verla. Esa gratitud, ¿sabes? Que era como, tal vez como decir gracias por la vida que he tenido, ¿no? Gracias en el último momento. Para mí
fue el gran aprendizaje que me dio mi madre delante de esa enfermedad. Pues con tu permiso le mandamos un fuerte beso al cielo, que seguramente estará allí viéndote hoy aquí presentando este libro. Y vamos a seguir con Víctor Cano, que te manda aquí una pregunta. Dice, ¿dónde disfrutas más escribiendo? ¿En el inicio o en el final de la novela? Uf. Es que el proceso de escritura yo creo que lo tienes que disfrutar en cualquier momento, porque si no la cosa no fluye, no fluye. Escribir por obligación no funciona. Entonces, tienes que disfrutarlo. Y el día, la tarde que te pones y no disfrutas, pues más vale apagar el ordenador y ponerte a hacer otra cosa, ¿me entiendes? Ir a tomar una cerveza con los amigos o ver al Barça, porque yo el Cádiz no lo veo. Ya sé que... pero tienes que disfrutarlo en todo momento. Por tanto, yo lo disfruto. Cuando escribo, lo disfruto. Sea al principio o al final, porque la escritura es disfrute y la documentación previa también es disfrute. O sea que... Y Albert, ¿el final del libro está pensado para cerrar la historia? ¿O ese caso en concreto, o la vida de Pruna? ¿O lo dejas abierto para que el lector siga un poco reflexionando? ¿O encajando los puzzles de toda la vida de Pruna? Yo lo que pretendo con las novelas... No voy a responder tu pregunta, pero lo que pretendo con las novelas es que al cerrar el libro el lector, cuando llega a la última página, le queden preguntas dentro, ¿vale? O le queden reflexiones a hacerse. Las historias de Pruna acaban porque acaban y es igual lo que le pase a Pruna. Y eso ya lo dejamos para que lo que los lean, ¿no? Pero la decisión es firme de que únicamente habrán esas historias cortas de Pruna a modo de precuelas del Pruna joven. Y Albert, ¿a ti te gusta, por ejemplo, una vez que termine de la gente de leer el libro, como bien has dicho ahora mismo, te gusta que le surjan dudas, ¿no? Que esté ahí con alguna pregunta. ¿Te gusta que esas preguntas te las hagan a ti directamente? Sí. Sí, hombre, eso no... Yo creo que no hay mayor satisfacción para un escritor que cualquier persona que ha leído tu libro se dirija a ti y te diga me ha gustado, o te haga preguntas o consultas, o en mi caso, como aparecen muchas cosas de mi ciudad, que te venga algún lector y te diga, ostras, pues yo soy de Gavà y he descubierto cosas que no conocía de Gavà, ¿no? Pues eso es una satisfacción enorme para mí. O, por ejemplo, lectores que no son de Gavà, que son de cercanías, ¿no? Y que me dicen, ostras, pues tus novelas me obligaron a ir a Gavà para recorrer un poco las calles donde se veían. Sí, te lo juro. Y incluso hace 2 años, unos amigos de Madrid vinieron por aquí y me hicieron hacer una ruta turística del Pruna por Gavà y enseñarles, pues mira, aquí es donde está esto, aquí es donde está eso. O sea, eso es una satisfacción tremenda para un escritor, claro. Y también de hacerlo, porque yo siempre te he visto la evolución de Pruna, de ti como escritor, y lo que me gusta es que tú hablas de Gavà y es que tú al final, como bien has dicho ahora mismo, es que estás mostrando tu ciudad. Está mostrando cada rincón, porque muchas veces hay muchos escritores que nos mete todo, que escriben, por ejemplo, Minnesota, no sé cuántos, dice, ¿y por qué no? De algo que es nuestro. Yo eso lo tuve claro desde el principio. Evidentemente, hoy en día, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, tú, aunque no hayas estado en Moscú, puedes montar una trama en Moscú. Te coges el Google Maps y te coges la enciclopedia y no sé qué, y tienes información de Moscú. Pero yo como lector, cuando leo una novela que pasa en Barcelona
y pasa por calles que yo conozco y por las cuales yo he pasado, lo siento mucho más próximo que si pasa en Manhattan, ¿me entiendes? Por tanto, a mí es cierto que al principio la gente me decía, alguna gente me decía, hombre, ¿no quieres decir que no te cierras demasiado al poner tus historias en Gavà? Digo, no, porque al final los que mueven las historias, las novelas, son los personajes. Y los personajes se mueven en todos los sitios por los mismos sentimientos, porque el ser humano se ha movido siempre por dos tipos de sentimientos. Los buenos, el amor, la amistad, la solidaridad, y los malos, la envidia, la venganza, el rencor, el odio. Y eso pasa en Gavà, pasa en San Roque y pasa en Vladivostok, ¿me entiendes? Por tanto, los que van a mover tu historia son los personajes. ¿Por qué vas a ponerlos en un sitio que no conozcas? ¿Por qué vas a llevarlos a esos personajes a un sitio que te queda muy lejano? ¿Qué quiere decir? ¿Que una persona de San Roque, si lee al Pruna, no va a entender nada o no va porque no conoce Gavà? No, no. Porque al final las ciudades se parecen mucho. Todas. Y lo importante son los personajes que pasan por esos escenarios, por esas calles, ¿no? Por tanto, fue una decisión que tomé desde el principio, que todas mis novelas iban a tener a Gavà, no solo como escenario, sino que Gavà también iba a ser un personaje más, ¿no? Y si yo te dijera ahora, después de esta trilogía, o de estos 5 libros, porque has puesto ya las 2 precuelas para que todo el mundo se la pueda descargar, la pueda tener y pueda leerla, ¿qué es lo que más te ha gustado? De las novelas, de escribir, echar la vista al pasado. Debe ser cosa de la edad, cuando nos hacemos grandes, cuando nos hacemos mayores, yo siempre digo que lo único que nos quedan son los recuerdos, que todo es pasado, que en realidad el presente no existe, porque el presente ya se ha ido. Ahora ya es pasado, ¿me entiendes? Por lo tanto, todo es pasado. Entonces, para mí, echar la vista al pasado no es solo porque echar en falta cosas, no, sino porque creo que hay que reconocer el pasado, hay que conocer el pasado. Yo creo mucho en la memoria histórica y en mis novelas pasa o aparece mucha memoria histórica. En esta última novela, en Nunca, si te fijas en la portada, aquí se intuye una pancarta que pone huelga, la lucha continúa. Y se ve una imagen al fondo, detrás de esta alambrada, de la fábrica Roca. La fábrica Roca es una fábrica que está en Gavà desde el año 1917. Es la fábrica de los inodoros, de los váteres. Sí. Ahora se ven váteres de otras marcas, pero hasta hace poco todo era Roca. Monopolio, ¿vale? Monopolio. Todo era Roca. Era un monopolio alucinante. Pues bien, el origen de esta novela, el origen de los crímenes de esta novela, está en el año 1976, que fue cuando Roca, justo después de morir Franco, un año después de la muerte de Franco, se hizo una de las primeras grandes huelgas que se hizo en España una vez muerto Franco. Una huelga de 95 días. En noviembre del 76. Y en febrero del mismo año, antes, ya habían hecho una de 41 días. Imagínate ese añito para los trabajadores de Roca. Y pensemos que entonces, el Roca daba trabajo a la mayoría de la ciudad, ¿vale? O sea, una de cada 5 familias trabajaba en Roca, con lo cual toda la ciudad dependía de los sueldos de Roca, no solo los trabajadores. Las tiendas, los talleres, las tiendas de ropa, todo dependía del dinero de Roca. Imagínate lo que fue 95 días de huelga. De esa huelga, yo tenía 14 años.
Yo solo tengo 2 recuerdos de esa huelga. La primera es que más de una tarde, cuando salíamos del cole, al llegar a la Rambla, nos encontrábamos una película, porque nos encontrábamos a 3.000 personas en manifestación, a los grises y a la Guardia Civil disparando botes de humo y pelotas de goma, y nosotros, ¿esto qué es? Estamos en una película de guerra, ¿esto qué es? Ese es el primer recuerdo que tengo. Y el segundo recuerdo es que mi padre tenía, en casa teníamos una tienda de barrio, una tienda de comestibles de barrio. Bueno. En un barrio periférico de Gavà, donde el 95% del barrio trabajaba en roca. No tenían dinero, no compraban. Yo recuerdo a la gente entrando en mi tienda y decirle a mi padre: Tomás, me llevo una botella de leche, apúntamela, por favor. Y recuerdo las listas de fiados que tenía mi padre, que eran inmensas. Esos son los 2 recuerdos que yo tenía de esa huelga. Cuando he investigado, he descubierto todo lo que tiene esa huelga, que es importantísima para la historia de España. Pues yo digo una cosa, Albert, yo no me quiero poner en la situación del que le hubiera hecho falta un bate en ese momento para los 25 días de huelga, ¿eh? No, porque la empresa, que esa huelga la forzó mucho, la utilizó para quitarse de encima todos los stocks que tenía y hacer limpieza. O sea, que la gente no sufrió. Me estaba yo poniendo en la situación de esa persona diciendo, ahora que yo aquí... Los que sufrieron fueron los trabajadores, sí, y las familias de la ciudad. Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que ha llegado el momento de sortear un libro, así que vamos a... Dime un número del 1 al 10. Ya sabéis que aquí lo tenemos notario, lo que hacemos es que le damos la rueda del ratón, del ratón, y al que le toque, bienvenido sea. Ya sabéis que fomentamos, porque es un libro que ha escrito Albert Villanueva. Lo que sí queremos es que una vez que reciba, es que estoy viendo los comentarios de la gente, es que me ha salido. Lo que sí es, una vez que recibáis el libro, por favor, que os podéis hacer una foto con el libro. Si sois feos como yo, pues lo ponéis delante, así no tiene que salir, os libro en cualquier lado, y así le ayudaremos a Albert a hacer promoción. Y una vez que lo podáis leer en cualquier momento, ya sea mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de 2 meses, cuando ustedes podáis, que le hagáis una reseña y le contéis a él directamente, porque muchas veces estamos deseando subirlo a las redes sociales, que sí que es muy bueno, pero yo creo que también tiene que ser muy bonito y muy bueno para Albert escribirle un mensaje y decirle: me ha encantado, o me ha faltado esto aquí, porque siempre las críticas constructivas siempre nos van a venir súper bien. Así que, Albert, dime un número de 1 al 10 y lo hacemos. El 5. Venga, voy a quitar los últimos comentarios que me han hecho del comentario que he hecho yo. Venga, 1, 2, 3, 4. Le ha tocado a Aida Pilar. Así que, Aida, enhorabuena. Espero que puedas disfrutar del libro. Como he dicho, pues te puedas hacer una foto con el libro, lo suba a las redes sociales. Si lo puedes subir a esta entrevista, mucho mejor. Y una vez que lo leas, pues si puedes hacer una reseña, te lo agradeceré de corazón, y seguramente Albert también. Ya me pasaréis la dirección para que le envíe, ¿no? Perfecto, sí. Seguramente Aida, si está ahora mismo en el directo, que se ponga en contacto contigo, que le escriba. Y, a ver, ya para terminar la entrevista, está aquí súper contenta Aida, así que enhorabuena. Tú fíjate, tío, llegar y topar. ¿De dónde es, Aida? ¿De dónde es? ¿Es la que ha dicho que estaba cerca de Gavà? ¿Ha habido una persona que ha dicho que estaba cerca de Gavà? Sí, eso ha sido Pilar GP. Ah, Pilar. Así que, Pilar, si puedes subir a Gavà y conocer a Villanueva... Claro, nos tomamos un café y te enseño las calles del Pruna. La última pregunta que te voy a hacer antes de terminar el programa, Albert. De todos los personajes, incluido Pruna, que yo sé que le encanta, ¿cuál es el que te gusta más de todos? Hay un juego que yo he hecho en esta novela, y es que mi primera novela de ficción no tenía nada que ver con Pruna, se titulaba Por hacer a tu muerte compañía. Y la protagonista de esa novela era una historiadora de Gavà que se llamaba Julia Rovira. Cuando yo diseñé las 3 novelas de Pruna, yo decidí que Julia Rovira
aparecería en la segunda novela, aparecería en Rencores. ¿Por qué? Porque como en todas mis novelas Pruna tiene que solucionar un asesinato que tiene el origen en el pasado, pensé, pues Pruna pedirá ayuda a Julia Rovira. Y iba a aparecer en el segundo, en Rencores. Pero, como muchas veces habrás escuchado decir a los autores, porque estamos un poco esquizofrénicos, a veces dicen los autores, pues es que los personajes a veces van por donde quieren. Pues es cierto, porque un día cuando estaba escribiendo la primera novela de la trilogía Pactos, me apareció Julia Rovira, llamó a la puerta de casa y dijo, oye, yo tengo que salir en esta novela. Con lo cual Julia Rovira sale ya en la primera de Pruna. Siendo protagonista de Por hacer a tu muerte compañía, aparece en las 3 novelas de Pruna porque, digamos, es una más del equipo de Pruna de investigación, porque es la que da las ideas históricas que pueden ayudar a Pruna para la solución de los casos. Pues perfecto, Alberto, te agradezco un montón. Y si me permites, digo, solo quería acabar diciendo que el inspector Pruna es un homenaje a un amigo mío que era Mossu d'Esquadra y que murió de cáncer, de un cáncer salvaje, y que se llamaba Joan Prunera. Ese juego de Prunera, Pruna, Pruna en catalán es como se llama a la ciruela. Una ciruela es una pruna. Prunera, el nombre de mi amigo, sería como el ciruelo, el árbol del... Por eso ese homenaje de Prunera a Pruna. Y en algunas de las presentaciones de esta novela, en 2 presentaciones, en una, al final me vino una señora con el libro para que se lo firmara y se puso delante mía y me dijo, soy la cuñada del Joan. Wow. Y solo tengo ganas de llorar. Y se abrazó a mí. Y en otra presentación, también al final vino una mujer con el libro y le dije, vale, ¿a quién se lo dedico? Y me dijo, dedícaselo al Joan, soy su mujer. Wow. Y nos pusimos a llorar los dos, evidentemente, y han sido, creo, los 2 momentos más fuertes que he tenido yo en unas firmas o en una presentación. Pues sí, pues la verdad que debe ser increíble, y de aquí, pues, como hemos hecho antes con tu madre, le mandamos un fuerte abrazo a Joan Artiero, que seguramente te estará viendo, estará súper agradecido. Albert, ¿qué decirte? Nos ha dejado un poco helado con esas 2 anécdotas que nos has contado. Es vida, tú. La vida tiene momentos muy chulos y tiene, cuando menos te lo esperas, hay hostias que te dan un golpetazo, ¿no? Qué cosa más bonita, pues te lo agradezco un montón. Quiero contestar a una pregunta que ha hecho Aida. Dice, disculpa, ¿cómo me pongo en contacto contigo? ¿Por la página web? Sí, en la página web está mi correo. El correo es info@albertvillanueva.es, con lo cual a través de allí puede dejarme la dirección, entonces yo le mandaré el libro el lunes. Perfecto. Pues Albert, te voy a dejar unos segundos para que te puedas despedir de todo el mundo que te está viendo y ahora continúo yo. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por los que habéis estado, los que vais a escuchar esta charla con Salva. Gracias por los que os intereséis en el universo de Pruna. Y como siempre digo, la mejor ayuda que podéis hacer a los escritores independientes como yo es dejar una reseña en las redes sociales, que eso nos ayuda mucho, utilizar el boca a oreja y recomendar nuestros libros. Y después, pues Salva, muchísimas gracias a tú por darnos voz y por estar siempre al lado de la cultura. Gracias a ti, Albert, y gracias a todas las personas que están aquí de nuevo en este 2026. Para mí, ya sabéis que nos vean una persona, nos vean 100. Siempre vamos a seguir con la misma humildad, con las mismas ganas, con la misma energía. Y qué decirte, Albert, pues nada, amigo,
que te agradezco un montón que hayas estado aquí, que nos hayas dejado otra vez la miel en los labios de este gran inspector Pruna, y espero verte pronto. A ver, siempre llevamos diciendo a ver si subimos por Barcelona para que nos podamos... Yo también tengo ganas de bajar por allí, pero vamos a ver, ahora cuando me jubile, que me queda poquito, si no subes tú, bajo yo. Eso te lo prometo, que los tenemos que conocer, sí o sí. A todas las personas que nos estén viendo en Huella Cultura, decirles que nos vemos el próximo sábado con una nueva entrevista. Ya sabéis que seguimos así siempre que podamos, tengamos energía y salud. Así que un fuerte beso, un abrazo virtual y nos vemos el próximo sábado. No me falléis en Huella Cultural.